1 Corintios 1 Jesús, la sabiduría de Dios. A salutación y acción de gracias. 1. De quien proviene la carta. Pablo, un llamado apóstol. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo. El apóstol Pablo sigue el patrón normal de escritura de una carta de los tiempos antiguos. Nosotros escribimos una carta diciendo primeramente para quién es la carta, y concluimos escribiendo de quién es la carta. En la cultura antigua de Pablo, una carta comenzaba escribiendo de quién es la carta, y aclarando para quién estaba dirigida. Y Pablo tenía una extensa historia de contacto con la ciudad de Corinto, comenzando por cuando estableció la iglesia en Corinto, yendo ahí después de Atenas y quedándose por 1 año y medio, Hechos 18. 2. Él escribió una carta a los cristianos en Corinto desde la ciudad de Efeso, Hechos 19, lo cual se menciona en 1 Corintios 5:9. Esta carta previa se perdió. 3. Pablo después recibió reportes de la gente de la casa de Cloé acerca de disturbios en Corinto, 1 Corintios 1:11, y él pudo haber recibido una delegación desde Corinto, 1 Corintios 16:7, quien trajo al preguntas de la congregación, 1 Corintios 7:1. 4. Después Pablo escribió 1 Corintios para responder a esos reportes. Pero por todo el tiempo que Pablo pasó en Corinto, y todas las cartas que les escribió, sabemos más acerca de los cristianos en Corinto que lo que sabemos de cualquier otra iglesia en el Nuevo Testamento. B. Llamado a ser apóstol. Al comienzo de la carta de hecho, las primeras pocas palabras muestran su declaración de credenciales apostólicas sin temor. Tal y como es evidente en 1 y 2 de Corintios, la fama y autoridad de Pablo como un apóstol no eran apreciados entre los cristianos de Corinto. Y llamado a ser apóstol es literalmente un apóstol llamado. Pablo solo les permite saber qué tipo de apóstol es. Pablo sabe que no es uno de los 12 apóstoles, pero sabe que es a la par con ellos porque, al igual que ellos, él fue elegido por Dios. Robertson. 2. Para enfatizar el punto, Pablo escribe, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo ya ha contendido con los cristianos en Corinto. Esto es como si estuviera diciendo, puede que ustedes no reconozcan mis credenciales de apóstol. Eso es de poca importancia para mí, porque no soy un apóstol por elección popular. No soy apóstol a través de la designación de otros apóstoles. Soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no la voluntad de ningún hombre. 3. ¿Qué es un apóstol de Jesucristo? En 1 Corintios 15, Pablo tratará más a fondo qué es lo que hace a una persona apóstol. Sin embargo, aprendemos algo tan solo del significado de la palabra en griego apóstolos, que tiene la idea de un embajador especial. Pablo era un embajador especial de Jesucristo al mundo y a la iglesia. 4. Incluso en su introducción, Pablo está pensando acerca de los asuntos críticos que necesita comunicar a los corintios cristianos. Esta es una carta en la cual Pablo ha pensado cuidadosamente. C. El hermano Sóstenes. Este hombre Sóstenes probablemente es mencionado en Hechos 18:17, como la cabeza de la sinagoga corintia quien fue golpeado porque persiguió a Pablo. Y, cuando Pablo vino por primera vez a Corinto, el principal de la sinagoga era un hombre llamado Crispo. Crispo creyó en el Señor con toda su casa, Hechos 18:8, y fue salvo. Así que fue despedido de o renunció su trabajo como principal de la sinagoga. 2. Su reemplazo fue un hombre llamado Sóstenes, quien fue golpeado por los oficiales romanos en un pequeño golpe antisemítico contra los judíos que intentaron perseguir a Pablo. Quizás este mismo Sóstenes en Hechos 18:17 ahora está con Pablo, así que Pablo llama la atención hacia el hombre con el quien los cristianos corintios conocerían, el hermano Sóstenes. 3. Era común en el mundo antiguo dictar una carta a un escriba quien la escribiría por completo. Probablemente, Sóstenes era el escriba de Pablo, o, más técnicamente, su amanuensis. 2. Para la Iglesia de Dios en Corinto. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la Iglesia de Dios.
La mayoría de la gente asocia la palabra iglesia con un edificio donde los cristianos se reúnen. Pero la palabra en griego para iglesia, ecclesiai, no era una palabra religiosa para una asamblea de gente, típicamente reunidas para un propósito específico. Y la palabra griega tiene tanto un trasfondo gentil como judío. En su sentido gentil denota principalmente la asamblea ciudadana de una ciudad griega. Pero en su uso judío subraya su uso para denotar la comunidad de creyentes en Jesús. En la Septuaginta es una de las palabras usadas para denotar al pueblo de Israel en su carácter religioso como la Asamblea de Yahweh. Bruce en su comentario de Hechos. 2. El término Iglesia de Dios se asocia con el Antiguo Testamento, especialmente en la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento. Mira pasajes tales como Números 16:3, Números 24, Deuteronomio 23:1 y 1 Crónicas 28:8. 3. Debido a que iglesia también era un término secular, refiriéndose a las reuniones de la ciudadanía en una ciudad-estado para discutir y decidir acerca de asuntos de interés público, Pablo llama a la reunión de cristianos en Corinto como la Iglesia de Dios. Esto no es la reunión del mundo, sino de Dios. 4. Pablo no solamente considera a estos creyentes en Corinto para ser la Iglesia de Dios. Creyentes en Palestina también se mencionan de esta manera, 1 Corintios 15:9, así como la Iglesia en general, 1 Corintios 10:31-32. B. Que está en Corinto. Corinto era una de las grandes ciudades del mundo antiguo, y una comunidad muy parecida al sur de California. Era próspera, ocupada y en crecimiento. Tenía una merecida reputación por la búsqueda desenfrenada del placer. Corinto tenía una rica mezcla étnica, y era un centro de deportes, gobierno, militar y negocios. Y cuando Pablo vino a Corinto en 50 después de Cristo, la ciudad había sido famosa por cientos de años antes de que él naciera. Antiguos escritores consideraban a Corinto rico, próspero, siempre bueno y adinerado, Los romanos destruyeron Corinto en el año 146 a.C., pero Julio César reconstruyó la ciudad 100 años después. 2. Muchas cosas hicieron famoso a Corinto. Alfarería y latón corintio, una mezcla de oro, plata y cobre, de la ciudad eran famosos mundialmente. Competencias atléticas famosas conocidas como los Juegos Sísmicos segundos solo de los Juegos Olímpicos se llevaban a cabo en el templo de Poseidón en Corintos cada 2 años. Atena, Apolo, Poseidón, Hermes, Isis, Serapis y Asclepios, entre otros, tenían sus templos en su honor en Corinto. Pero lo más prominente era la adoración a la Afrodita corintia, quien tenía más de 1000 yerodouloi, prostitutas mujeres y sacerdotisas, a su servicio. 3. Corinto era una ciudad grande de negocios, especialmente por su localización. Estaba en un istmo de tierra de 4 millas por 1 de ancho. En su parte más estrecha el istmo era cruzado por una vía llamada el Diolcus, sobre la cual las naves eran arrastradas sobre ruedas de un puerto al otro. Esto estaba en constante uso, porque los marineros de este modo podían evitar zarpar alrededor del peligroso promontorio de Malea. Vincent, los marineros querían evitar el de navegar alrededor de Malea, la cual se identificaba por 2 dichos populares: deja que aquel que navega alrededor de Malea olvide su hogar, y deja que aquel que navega alrededor de Malea primero haga su testamento. Si la nave era muy grande para ser arrastrada, la carga era descargada y cargada en otra nave al otro lado del istmo. 4. El pueblo corintio eran conocidos mundialmente también por fiesteros, embriaguez y moral sexual relajada. El término corintiasomai era bien conocido en el Imperio Romano y literalmente significaba vivir como un corintio, pero todo el mundo sabía que significaba realmente estar sexualmente fuera de control. Eliano, el difunto escritor griego, nos dice que si un corintio era puesto en escena en una obra era mostrado ebrio. Barclay. V. comenta sobre la inmoralidad sexual de los corintios. La sala de Asclepios en el actual Museo de Corinto nos da una evidencia muda de esta faceta de la vida en ciudad. Aquí en un muro hay un gran número de votivos de arcilla de genitales humanos que han sido ofrecidos al dios por sanidad de esa parte del cuerpo, aparentemente devastados por enfermedades venéreas. Fi resume su análisis de Corinto escribiendo:
Toda esta evidencia junta sugiere que el Corinto de Pablo era tal y como Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas del mundo antiguo. Leon Morris describe a Corinto como alerta intelectual, materialmente próspera, pero moralmente corrupta. Se note el contraste. La iglesia de Dios, bueno, que está en Corinto, malo. Entender la tensión entre la iglesia y la ciudad es importante para entender la carta de 1 Corintios. La conclusión es esta: la iglesia está influenciando a la ciudad, o la ciudad está influenciando a la iglesia. Y Morgan lo dice bien en su introducción a 1 Corintios. La medida del error por parte de la iglesia es la medida en que se ha dejado influenciar por el espíritu de la época. En ocasiones se nos dice que lo que la iglesia necesita supremamente es que debe tomar el espíritu de la época. Una y mil veces no. Lo que la iglesia necesita supremamente es corregir el espíritu de la época. De Pablo continúa su descripción de los cristianos de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Las palabras santificados y santos comunican la misma idea, de ser apartados del mundo para Dios. Y, nótese la palabra seres insertada por traductores. Los corintios eran llamados santos, no llamados a ser santos. 2. Hay mucho en 1 Corintios que es poco halagador a los cristianos en Corinto. Se muestra que tienen, en ocasiones, problemas de moralidad, problemas de doctrina, problemas de gobierno en la iglesia, problemas de dones espirituales, problemas de servicio en la iglesia, problemas de autoridad. Podría ser fácil para nosotros pensar que incluso no eran salvos. Pero lo eran. Ellos fueron llamados santos. 3. También podríamos pensar que decir llamados santos es mera adulación, la forma en que Pablo los está preparando para el regaño. No lo es. Los cristianos en Corinto son llamados santos, pero esto no está basado en un desempeño externo de los corintios. Es fundado en una promesa de Dios, cuando dijo: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, Hechos 18:10. Señor de ellos y nuestro. En sus primeras pocas palabras, Pablo está echando un fundamento para un problema fundamental al que se dirigirá en esta carta: unidad cristiana, basada en el señorío común de Jesucristo. Los cristianos corintios son llamados santos, pero esto no es exclusivo para ellos. Ellos son santos junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es tanto su Señor como nuestro Señor, y porque ellos comparten un Señor en común, ellos comparten una unidad esencial. 3. Saludo, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo incluyendo gracia y paz es típico de las cartas de Pablo, y se apega a las costumbres tanto griegas como judías. Pablo usa la misma frase del versículo 3 en otras 5 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y gracia siempre es primero, paz siempre segunda. Esto se debe al hecho de que la gracia es la fuente de paz. Sin gracia no hay y no puede haber paz, pero cuando la gracia es nuestra, la paz necesariamente la debe seguir. Lenski. Pablo a menudo, más de 17 veces en la carta, se referirá a Jesús como el Señor Jesucristo. Es bueno recordar lo que el título significa. Y, Señor, un título que designa no solo a un Señor y jefe, sino también al Señor revelado en el Antiguo Testamento, conocido como Yahweh o Jehová. Este término no podría ser más que una amable de dirigirse como nuestro Señor. Pero también podría ser usado para la deidad que uno adora. El trasfondo realmente significativo, sin embargo, es su uso en la traducción griega del Antiguo Testamento para representar su nombre divino, Yahweh. Los cristianos que usaron esto como su Biblia estarían familiarizados con el término como equivalente de deidad. Morris, en Romanos. 2. Jesús, el nombre dado al hijo de María, e hijo adoptivo de José, que es la pronunciación griega de Josué. El nombre Josué significa, Yahweh es salvación. 3. Cristo, esta es la antigua traducción griega de la palabra hebrea para Mesías o el ungido. Este es aquel que se profetizó por las escrituras del Antiguo Testamento, enviado por el Padre para salvarnos y liberarnos. 4. 4-9, una oración de acción de gracias. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a mi Dios siempre. Pablo pasará la mayoría de su carta reprendiendo pecado y corrigiendo errores, aunque está agradeciendo sinceramente a Dios por su obra en ellos. Y aquellos que sienten el llamado a reprender pecado y corregir errores en la iglesia hoy en día deberían seguir el ejemplo de Pablo. Desafortunadamente, muchos de ellos nunca comunican ningún ánimo con su corrección y consejo. Específicamente, Pablo agradece a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Todo lo bueno que los cristianos corintios tienen de parte de Dios vino a ellos por gracia. Dios les ha dado con libremente, por sus propias razones. El efecto de la gracia en la vida de los cristianos corintios era hacerlos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Los corintios eran una iglesia rica, no solo materialmente, sino también en su hablar y conocimiento de Jesús, en toda palabra y en toda ciencia, el testimonio acerca de Cristo, en su abundancia de los dones. Nada os falta en ningún don, y viviendo en anticipación de la venida de Jesús, esperando. Y la obra de Dios en los corintios podía ser vista por lo que decían, lo que aprendían, por un elemento sobrenatural en sus vidas, y por su expectante anticipación del regreso de Jesús. 2. Cuando Pablo miraba a la iglesia de Corinto, él podía decir, esta gente proclama a Jesús, ellos conocen de Jesús, hay dones sobrenaturales de Dios entre ellos, y están emocionados por el regreso de Jesús. Cualquier problema que tuvieran ellos, hay puntos fuertes muy impresionantes. ¿Puede decirse todo esto de muchas iglesias hoy en día? ¿Podemos estar orgullosos de no tener los problemas de los corintios, pero tenemos sus puntos buenos? 3. Sin embargo, estos aspectos positivos no eran un gran crédito a los cristianos corintios en sí. No eran logros espirituales de los corintios, sino la obra de la gracia de Dios en ellos. Nada os falta en ningún don. Pablo agradece a Dios por los dones entre los corintios, a pesar de que estaban causando algunos problemas. Él reconoce que los dones no eran el problema, sino las actitudes y creencias incorrectas acerca de los dones. Y los cristianos corintios en verdad eran dotados, aunque carnales. ¿No debería eso mostrarnos que los dones no son nada, a menos que estén puestos en el altar de Dios? Que no es nada tener el don de oratoria, que no es nada tener el poder de la elocuencia, que no es nada tener aprendizaje, que no es nada tener influencia, a menos que sean dedicados a Dios, y consagrados a su servicio. Spurgeon. Os confirmará hasta el fin. Los cristianos corintios tenían sus puntos fuertes y tenían sus puntos débiles. Pablo alaba a Dios por sus positivos, y expresa confianza en que Dios se encargará de sus puntos débiles, y los confirmará hasta el fin, para que puedan ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede Pablo estar confiado de esto cuando la iglesia en Corinto tenía tantos problemas? Él puede estar confiado porque fiel es Dios. Él es aquel que los ha llamado a comunión con su Hijo, así que es Él quien los confirmará hasta el fin y los presentará irreprensibles. En estos primeros 10 versículos, Pablo habla de Jesús en cada versículo, un total de 11 veces. En este énfasis de Jesús, Pablo está promoviendo la cura segura para los problemas de los corintios, quitar su mirada de ellos y ponerla en Jesús. El problema de divisiones. 1:10. Petición inicial. No sean separados, sino unidos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego, pues, hermanos, Pablo era un apóstol de Jesucristo. Él tenía autoridad en la iglesia. Él tenía el derecho y la autoridad para ordenarles a los cristianos en Corinto en estos asuntos.
En lugar de eso, con un corazón amoroso, les ruega Él pide con ellos que sean unificados como creyentes. Y, ahora después de preparar las mentes para el regaño, actuando como un buen cirujano experimentado, quien toca la herida con cuidado cuando un remedio doloroso debe ser usado, Pablo comienza a manejarlos más severamente. Calvin. Ve, que no haya entre vosotros divisiones. La antigua palabra griega para divisiones es chismata. Aunque derivamos de ahí nuestra palabra en español cisma de esta palabra griega, realmente no significa un grupo o una facción. Propiamente significa romper o rasgar. La petición de Pablo es que paren de rasgarse unos a otros, rompiendo el cuerpo de Cristo. C. El contraste con divisiones es que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En lugar de ser apartados, Pablo les pide que sean unidos juntos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Barclay acerca de perfectamente unidos, una palabra médica usada para soldar huesos que se han fracturado, o unir articulaciones que se dislocaron. La desunión no es natural y debe curarse. 2, 11 a 13, Pablo expone la insensatez de sus divisiones. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ah, por los de Cloé. Cloé era una mujer, probablemente una cristiana, quien sus intereses de negocios causaron que sus representantes, aquellos en su casa, viajaran entre Efeso y Corinto. Pablo está escribiendo esta carta desde Efeso, donde esta gente de la casa de Cloé lo ha visitado y le ha dicho acerca de lo que acontece en la iglesia corintia. Y, claro que sobre Cloé, esta era sin lugar a duda alguna matrona muy religiosa en Corinto, cuya familia fue convertida al Señor, algunos de los cuales fueron probablemente enviados al apóstol para informarle de la disensión que había prevalecido en la iglesia de ese lugar. B. Hay entre vosotros contiendas. La iglesia de Corinto sufrió bajo peleas y conflictos. Este conflicto hizo que se dividieran en grupos o bandos, cada uno con su propio líder. Y, yo soy de Pablo, estaba el grupo de Pablo, quienes declaraban estamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó la iglesia, el apóstol Pablo. Somos los que realmente estamos bien con Dios. 2. Yo de Apolos, estaba el grupo de Apolos, quienes declaraban estamos siguiendo las pisadas del hombre que es grande en poder y dones espirituales, y un nombre impresionante. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Hechos 18, 24-25. 3. Yo de Cefas, estaba el grupo de Pedro, quienes declaraban estamos siguiendo las pisadas del hombre que es el primero de entre los apóstoles. Jesús le dio las llaves del reino de los cielos, y Él es nuestro hombre. Somos los que realmente estamos bien con Dios. 4. Yo de Cristo, estaba el grupo de Jesús, quienes declaraban todos ustedes son muy carnales, siguiendo a puros hombres. Estamos siguiendo las pisadas de nadie más que Jesús mismo. Somos los que realmente estamos bien con Dios. V. Es posible que no haya habido algún grupo de Pablo o grupo de Apolos o grupo de Pedro o grupo de Jesús en Corinto. Más tarde en esta carta, Pablo escribe que él transfirió a él mismo y a Apolos lo que era aplicable para otros. 1 Corintios 4:6. Las facciones corintias pudieron haberse centrado alrededor de la gente en la congregación, no en los diferentes apóstoles que los ministraron. Incluso si este fuera el caso, la ilustración encaja. Pablo puede estar cambiando los nombres para proteger al inocente o mostrar misericordia al culpable. B. El gloriarse de los corintios acerca de sus líderes de grupo era gloriarse de sí mismos. No era tanto que ellos pensaran que Apolos era grande, sino que ellos eran grandes por seguirlo. C. Aunque la división es mala, no es incorrecto hacer distinciones entre iglesias y ministerios. Dios ha hecho diferentes iglesias y diferentes ministerios con diferentes llamados y caracteres, porque el trabajo de predicar el Evangelio es muy grande para un solo grupo. Y bendigo a Dios porque hay tantas denominaciones. Si no hubiera hombres que difieren un poco en sus credos, no deberíamos recibir tanto Evangelio como lo hacemos.
Dios ha enviado diferentes hombres a defender diferentes tipos de verdad, pero Cristo defendió y predicó todo. El testimonio de Cristo fue perfecto. Spurgeon. 2. Una cosa es preferir un ministerio de otro, pero no podemos dividirnos en bandos detrás de un ministerio o de otro. Un ministro de Cristo puede ser justamente preferido a otro. Debemos honrar a aquellos quienes Dios honra más, ya sea por una entrega más plena de su espíritu, o por un mayor éxito en sus labores, pero no debemos apropiarnos de ningún ministerio, ni ellos depreciar a otros. No estamos obligados a hacer que cada ministro sea nuestro pastor, pero estamos obligados a tener un respeto para cada ministro, quien con su doctrina y vida santa responde a su profesión y llamado santo. Paul. ¿De acaso está dividido Cristo? Jesús no pertenece a ningún grupo. Estos bandos ignoran la verdad de la unidad sobre la diversidad en la Iglesia, incluso si todos estuvieran en nombre de la espiritualidad. Y el elitismo espiritual es abominable, no importa en nombre de quién se practique. 2. Había un viejo, contencioso cuáquero que fue de una reunión a otra, sin encontrar la iglesia verdadera. Alguien dijo una vez a él, bueno, ¿en qué iglesia estás ahora? Él dijo, estoy en la iglesia verdadera por fin. ¿Cuántos pertenecen a ella? Solo mi esposa y yo, y en ocasiones no estoy seguro de ella. Aún más tonto que dividir a Jesús es centrar los grupos en la iglesia alrededor de hombres. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando Pablo lo pone así, eso muestra cuán torpe es enfocarse en quien sea menos en Jesús. 3, 14 a 17. Pablo está agradecido que él no bautizó más gente en Corinto y de este modo echar más gasolina al debate partidista. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aparentemente, algunos cristianos de Corinto, probablemente aquellos del grupo de Pablo, hicieron algo grande del hecho de que ellos habían sido bautizados por Pablo. Porque se estaba haciendo un problema divisivo, Pablo, por lo tanto, estaba agradecido que él no había bautizado a tantos en Corinto, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y, por supuesto, Pablo bautizó unos cuantos en Corinto. Crispo es probablemente mencionado en Hechos 8:8, Gayo en Romanos 16:23. Doy gracias a Dios, pues no me envió Cristo a bautizar. Para Pablo, predicar era más importante que bautizar, aunque ciertamente él no se oponía al bautismo. Sin embargo, podemos ver en esto que el bautismo no es esencial para la salvación. Si así fuera, si la enseñanza de regeneración bautismal fuera cierta, entonces Pablo no podría dar gracias a Dios, de que él bautizó unos pocos en Corinto, y él, como un evangelista, nunca podría decir, pues no me envió Cristo a bautizar. Y que Pablo no considerara esencial el bautismo para salvación se puede ver en el hecho de que no mantenía un seguimiento de quienes había bautizado. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Ciertamente, Pablo recordaba a sus convertidos, pero el asunto del bautismo, aunque importante, no era tan importante para Pablo. 2. A la luz de doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, es imposible afirmar que Pablo era un sacramentalista. Él claramente niega que él considera esencial el bautismo para la remisión de pecados o como el medio de obtener perdón. Robertson. 3. Mientras que no es bíblico convertir al bautismo en algo esencial para la salvación o un determinado medio de regeneración, es sin embargo, un peligroso acto de desobediencia el menospreciarlo o descuidarlo. Hay. 4. Este pasaje también pone en claro que el individuo que bautiza realmente no afecta la validez del bautismo. Aquellos bautizados por el gran apóstol Pablo no aventajaba sobre aquellos que fueron bautizados por un creyente desconocido. El poder del bautismo se representa en la realidad espiritual. ¿Sé cómo predicó Pablo en Corinto? No con sabiduría de palabras, habilidad para hablar. Pablo vino hablando claramente, sin ningún intento de deslumbrar con elocuencia o intelecto.
Y Pablo vino a Corinto desde Atenas, donde él contendió con grandes filósofos de la época en términos que pudieran entender. Hechos 17, 16-34. Algunos piensan que Pablo estaba decepcionado por los resultados en Atenas. Decidió predicar diferente en Corinto. 2. Está mal decir que Pablo predicó un evangelio rebajado en Atenas. Al igual que el Apocalipsis bíblico mismo, su argumento comienza con Dios el creador de todo y termina con Dios el juez de todos. El discurso tal y como está admirablemente resume una lección introductoria en el cristianismo para los paganos cultos. Bruce, en su comentario sobre Hechos, al mismo tiempo, no es irracional pensar que Pablo vino del ambiente intelectual de Atenas, a la maldad abierta de Corinto, con una pasión renovada para predicar el Evangelio con claridad y sin compromiso. 3. Existe otra diferencia significativa entre el ministerio de Pablo en Atenas y su obra en Corinto. Pablo estuvo en Atenas un día o dos, él estuvo en Corinto por 1 año y medio. D. Para que no se haga vana la cruz de Cristo, Pablo pone en claro que es posible predicar el Evangelio de una forma que se haga vano. Si alguien predica la palabra apoyándose en sabiduría de palabras, ellos pueden predicar el Evangelio vano. ¿Y cuánto nos deja pensar esto? El gran Evangelio de Jesucristo, el mismísimo poder de Dios para salvación, se hizo vacío y vano a través del orgullo e inteligencia de hombres. Este peligro estaba constantemente en la mente del apóstol Pablo, y debería estar constantemente en la mente de cualquier predicador o maestro. C. El poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. 1. 18. El punto central. Como ven los que se pierden la cruz, y como ven la cruz los que se salvan. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En 1 Corintios 1:17, Pablo acaba de afirmar la idea de que la cruz podía hacerse vana si era presentada con sabiduría de palabras. Pablo ahora mostrará por qué esto es la verdad de la cruz y el mensaje del Evangelio. B. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para aquellos que rechazan la salvación de la cruz, la idea de ser salvos a través de la obra de un hombre crucificado es locura. Y las palabras palabra de la cruz suenan algo nobles y religiosas para nuestros oídos del siglo XXI. Pero en el primer siglo, decir palabra de la cruz era casi lo mismo que decir el mensaje de la silla eléctrica, excepto que peor. ¿Qué mensaje tiene un instrumento de muerte cruel, humillante e implacable? No es de extrañar que es locura a los que se pierden. C. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, aunque es un mensaje extraño, considerado como locura para los que se pierden, a aquellos que confían en Él y los que se salvan, esta palabra de la cruz se convierte para ellos en el verdadero poder de Dios. Y hay un poder inherente en la predicación del Evangelio verdadero, cuando se recibe con fe. El oír y confiar en el Evangelio verdadero traerá el poder de Dios a tu vida. 2. A pesar de que la palabra Evangelio no está en este versículo, está en el versículo anterior. Para Pablo, la palabra de la cruz era el Evangelio. Era imposible para un apóstol predicar el Evangelio sin presentar la palabra de la cruz. Entonces, predicar un alto estándar moral no es predicar el Evangelio. Predicar una paternidad universal de Dios no es predicar el Evangelio. Y predicar la hermandad universal del hombre no es predicar el Evangelio. El Evangelio es la palabra de la cruz. D. Los tiempos verbales de los que se pierden y los que se salvan son significativos. Ambos describen una obra en progreso. Cada uno de nosotros se está moviendo definitivamente en una de esas dos direcciones. 2. 19-21, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues está escrito, en esta cita de Isaías 29:14, Pablo muestra que en problemas espirituales, Dios se opone a la sabiduría humana.
Él destruirá la sabiduría de los sabios, no se inclinará ante ella. B. ¿Dónde está el sabio? Pablo está diciendo, a la luz de lo que Dios dice en Isaías 29:14, ahora ¿dónde está tu sabio? ¿Dónde está tu escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dios los ha enloquecido a todos ellos a través de su sabiduría. Él ha destruido la sabiduría del sabio, tal y como dijo que lo haría. Y el disputador de este siglo era el hombre que quería disputar cada asunto y resolverlo con razonamiento humano. Mar. 2. El punto es claro, no hay hombre sabio, ni escriba, y no debatiente que pueda hacer lo que Jesucristo ha hecho. C. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hay una tendencia constante a pensar que los humanos más inteligentes y sabios sabrán más acerca de Dios. Pero Dios no puede ser hallado a través de sabiduría humana, sino solo a través del mensaje de la cruz. La búsqueda de sabiduría humana puede traer contentamiento terrenal o felicidad, aunque esto es raro, pero en sí misma, nunca puede traer el verdadero conocimiento del Dios verdadero. Y es significativo que a menudo la gente más educada es la que menos toma en cuenta a Dios. Esto no es siempre el caso. Algunos de los hombres más brillantes de la historia han sido cristianos, tales como Isaac Newton. Pero mayoritariamente, el más listo se ve a sí mismo como el que tiene menos en cuenta a Dios. Sabiduría humana constantemente está rechazando a Dios y oponiéndose a Él, y finalmente, mostrándose torpe y pereciendo haciendo eso. 2. Un día, estudiantes en una de las clases de Albert Einstein estaba diciendo que habían decidido que no había Dios. Einstein les preguntó, ¿cuánto conocimiento de todo el mundo tenían entre ellos colectivamente, como grupo? Los estudiantes discutieron por algún tiempo y decidieron que tenían 5% de todo el conocimiento humano entre ellos. Einstein pensó que su estimado era un poco generoso, pero les contestó, es posible que Dios exista en el 95% que no conocen. D. Por la locura de la predicación. Los corintios querían creer que el Evangelio en sí mismo era una forma sublime de sabiduría, como los griegos consideraban sabiduría, Sofía. Pablo contesta, ¿qué tan tontos pueden ser? ¿Qué es lo sabio, en el sentido griego de sabiduría, acerca de un Mesías crucificado? Y las frases locura del mensaje y locura de Dios no quieren decir que Pablo realmente considera el mensaje de Dios locura. Él las está describiendo como parecen a los que se pierden, los sabios de esta era. 2. La sabiduría de Dios no es sabiduría del hombre multiplicada hasta el punto más alto. Es sabiduría de un orden completamente diferente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9. 3. Pablo no está condenando todo el aprendizaje o educación aquí, él solo está diciendo que son, por sí mismos, inútiles para obtener sabiduría espiritual. 4. Es cierto que un hombre ciego no juzga colores, un sordo no juzga sonidos, y un hombre que nunca se ha avivado en la vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Spurgeon. Agradó a Dios. Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que nadie se esperaba. Él está feliz de hacerlo en esta forma que ofende la altura de la sabiduría humana. 3. 22-25. La sabiduría de Dios, aunque locura para el mundo, triunfa. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque los judíos piden señales. En los tiempos de Pablo, el mundo judío estaba buscando una señal. Específicamente, ellos querían una señal de una liberación milagrosa mesiánica. Ellos no estaban buscando el mensaje de la cruz. Su deseo de liberación no era malo, pero su rechazo de la forma de Dios de liberación lo era. Y su idolatría era que ya habían descubierto por completo a Dios,
él simplemente repetiría el éxodo, con un mayor esplendor. Fi. B. Y los griegos buscan sabiduría. La cultura griega valoraba la búsqueda de sabiduría, usualmente expresada en términos altos, académicos y filosóficos. Ellos no valoraban la sabiduría expresada en el mensaje de la cruz. Su deseo de sabiduría no era malo, pero su rechazo de la sabiduría de Dios lo era. Y su idolatría era ver a Dios como razón final, significa por supuesto lo que consideramos que es razonable. Fi. Se predicamos a Cristo crucificado. En vez de darles a los judíos y los griegos lo que pedían en libertad y sabiduría, Dios les da algo inesperado, un Mesías crucificado. Y Cristo, Mesías, significaba poder, esplendor y triunfo. Crucificado significaba debilidad, derrota y humillación. Cristo crucificado era el mayor contraste, y esto era lo que Pablo predicaba. 2. Si la cruz no te parece extraña, entonces o no entiendes cómo se miraba la cruz en el tiempo de Jesús, o no entiendes quién es Jesús. No entiendes la tensión entre Cristo y crucificado. 3. El gran estadista romano Cicerón dijo, la cruz habla de lo que es vergonzoso, muy horrible. Nunca debería mencionarse en una buena sociedad. Si hubiéramos sido testigos del sufrimiento de Jesús cuando la multitud gritaba, crucifícalo. Crucifícalo. Si estuviéramos en nuestro juicio acerca de nosotros, hubiéramos gritado en respuesta, no lo crucifiquen. Si deben ejecutar a este hombre, háganlo de forma honorable. Déjelo morir la muerte de un hombre digno. Pero no lo expongan al horror y la humillación de colgarlo en la cruz. Pero Dios quería a Cristo crucificado, y si no abrazamos la cruz, aun con todas estas extrañas contradicciones y demandas, entonces estamos perdidos. 4. Deja que cada púlpito diga, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Una iglesia fuerte inscribió estas palabras en un arco que daba al patio de la iglesia. Con el tiempo, dos cosas pasaron. La iglesia perdió su pasión por Jesús y su evangelio. Yedra empezó a crecer en el arco. El crecimiento de la yedra, cubriendo el mensaje, mostraba una decadencia espiritual. Originalmente decía fuertemente, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero la yedra creció, solo se podía leer nosotros predicamos a Cristo, y la iglesia comenzó a predicar Jesús el gran hombre y Jesús el ejemplo moral en lugar de Cristo crucificado. La yedra siguió creciendo, y pronto solo se podía leer, nosotros predicamos. La iglesia también había perdido a Jesús en el mensaje, predicando temas religiosos y gracias sociales. Finalmente, solo se podía leer nosotros, y la iglesia también se volvió otro lugar de reunión social, todo acerca de nosotros y no acerca de Dios. D. Los judíos consideraban a Cristo crucificado como un tropezadero. Quizás esto se entiende mejor como una ofensa o un escándalo. Los griegos consideraban a Cristo crucificado como locura. Pero Dios no respondió a los datos de las encuestas. Él siguió a su evangelio, porque para aquellos que lo creyeron, así judíos como griegos, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y, si la cruz y el mensaje parecen débiles, no lo son, son poderosos y sabios. Pero nuestras expectativas de lo que Dios debería hacer nos alejan de recibir ese poder y sabiduría. 2. Pablo sabía esto por experiencia. Él se escandalizó alguna vez por un Cristo crucificado, eso le enfurecía, que uno maldecido por Dios. De acuerdo con Deuteronomio 21-23, debería ser honrado como Mesías y Señor. Entonces, él persiguió a la iglesia antes de ser confrontado por Jesús en el camino a Damasco. Hechos 9. 3. Por mucho que Pablo fue ofendido por un Mesías crucificado, así los griegos pensaron que un mensaje de salvación a través de un instrumento de muerte humillante era locura. Una muy conocida pieza de grafiti en Roma muestra a un adorador parado a un lado de una figura crucificada con cuerpo de hombre y cabeza de burro, y dice Alexamenos adora a su Dios. Así de tonto los griegos miraban la cruz. 4. Aquellos que insisten que deberíamos cambiar el énfasis del Evangelio porque la gente no lo puede relacionar hoy en día deben darse cuenta de que la gente del tiempo de Pablo no se podía relacionar tampoco con su predicación. Sin embargo, él continuó, y con grandes resultados.
Aquellos quienes velan de este modo una verdad incómoda imaginan que hacen discípulos, mientras que solo le están rindiendo homenaje a la incredulidad y confortando hombres en su rechazo de la divina propiciación por el pecado. Lo que sea que signifique en su corazón, él será culpable de la sangre de las almas si él no proclama claramente un sacrificio real por el pecado. Spurgeon. Algunos adivinos nos dicen que ellos deben adaptar la verdad al avance de la época, lo que significa que deben matarla y arrojar su cuerpo muerto a los perros, lo que simplemente significa que una mentira popular debería tomar el lugar de una verdad ofensiva. Spurgeon. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dios estaba en su mayor locura y en lo más débil en la cruz, pero era infinitamente más sabio y fuerte que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. La salvación no es un logro de la sabiduría humana, es el abrazo del dramático, inesperado acto de amor en el Calvario. 4, 26 a 29. La sabiduría loca de Dios también se muestra en quien Él ha escogido para salvación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pablo dice a los corintios, mírense ustedes mismos. No son una gran oferta. No había muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre los cristianos en Corinto. Y Lady Huntington, la rica e influyente amiga de Whitefield y Wesley, dijo que iría al cielo por una M. No es ningún noble llamado así, mejor dicho, no son muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Viendo de nuevo a los corintios, Pablo puede decir ustedes no son sabios de acuerdo con el mundo, no son poderosos, ni son nobles, sino que ustedes están entre lo necio del mundo. Y, sin duda, muchos cristianos corintios estaban comenzando a pensar muy alto de sí mismos por la obra de Dios en ellos. Pablo no les permitirá eso. Ellos no han sido elegidos porque ellos son grandes, sino porque Dios es grande. Para avergonzar a los sabios, esto explica parte del placer de Dios descrito en 1 Corintios 1:21. Dios ama reprender la idolatría de sabiduría humana, y Él con frecuencia lo hace escogiendo y usando lo necio del mundo. Y Dios no está diciendo que es mejor ser necio o no educado. En vez de eso, Él está diciendo que la sabiduría del mundo y educación no nos trae salvación en Jesucristo. Al poner al fuerte y sabio y grande en vergüenza, Dios no exalta al débil e ineducado y sin valor, sino que los lleva a todos abajo a un nivel en común. Calvin. 2. Dios ha llamado primero al débil e ignorante, peor no exclusivamente, los pastores primero, después los sabios, pescadores primero, después los educados, como Pablo, quien era un hombre educado. 3. Los cristianos antiguos eran en su mayoría esclavos y hombres de bajo puesto. Toda la historia de la expansión de la Iglesia es en realidad una victoria progresiva del ignorante sobre el erudito, el bajo sobre el alto, hasta que el emperador mismo puso su corona delante de la cruz de Cristo. Alfred, citando a Olshausen. D. El resultado final es claro, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se pondrá de pie delante de Dios y dirá, ya te descubrí o lo hiciste tal y como pensé que deberías. Los caminos de Dios son más grandes y más altos, y nada de la carne se gloriará en su presencia. 5. 30 a 31. La verdadera sabiduría pertenece al creer. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Jesús nos muestra perfectamente, en su vida y enseñanza, sabiduría de Dios. Esta sabiduría está a menudo en contradicción con las expectativas del hombre. Y verdadera sabiduría no tiene que ver con hacerse inteligente. La sabiduría de Dios es recibida en y a través de la persona de Jesús.
B. Jesús no solo es sabiduría por nosotros, Él también es justificación, santificación y redención. En su obra, Él comunica tres cosas a aquellos que están en Cristo Jesús. Y justificación significa que somos legalmente declarados no solamente no culpables, sino tenemos una justicia positiva. Eso significa que las obras justas y carácter de Jesús nos son contados. No nos hacernos justos por enfocarnos en nosotros mismos, porque Jesús ha sido hecho por nosotros, justificación. 2. Santificación habla de nuestro comportamiento, y cómo los creyentes deben separarse del mundo y en Dios. Nosotros no crecemos en santificación por enfocarnos en nosotros mismos, sino en Jesús, porque Jesús ha sido hecho por nosotros, santificación. 3. Redención es una palabra del intercambio de esclavos. La idea es que hemos sido comprados para libertad permanente. Nosotros no podemos encontrar libertad a través de enfocarnos en nosotros mismos, porque Jesús ha sido hecho por nosotros, redención. C. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo usa esta referencia a Jeremías 9, 23-24 para mostrar que Dios hizo todo de esta manera para que Dios reciba la gloria. El camino para la gloria de Dios es Cristo crucificado. La evidencia de la gloria de Dios es su elección de lo vil. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.